Muy buenos días, amada iglesia. Que Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Les habla su hermano y amigo David Guerrero. Y en esta oportunidad les quiero compartir la parábola El trigo y la cizaña. En la parábola del trigo y la cizaña encontramos dos plantas muy parecidas que a simple vista no pueden ser diferenciadas la una de la otra. ¿Cuándo se nota entonces esta diferencia? En el momento de recoger los frutos, en el tiempo de recoger la cosecha. El trigo por su abundante fruto se inclina hacia la tierra en señal de humildad, de entrega, de sencillez. El trigo por su abundante fruto, las ramitas se inclinan por el peso de su fruto, cosa que no sucede con la cizaña. Esta permanece erguida, demostrando su orgullo, prepotencia y altivez. Entonces, ¿por qué el Señor espera hasta la siega? Para poder hacer la diferencia de la una con la otra. ¿Por qué las deja crecer juntas? Para no arrancar el trigo, ya que se corre el riesgo de que al arrancar la cizaña se arranque también con ella el trigo. Como creyentes, todos tenemos una característica en común. Nuestras vidas se cruzan en el campo que se llama Iglesia de Dios. En este lugar nos encontramos para conversar, caminar y vivir bajo la gracia de Dios y su guía. En mi diario vivir como cristiano he aprendido otra lección, que a pesar de ser parte de la misma comunidad de creyentes, las razones que nos llevan a formar parte de ella pueden ser diferentes. La parábola del trigo y la cizaña agrega otra dimensión a nuestro entendimiento de lo que significa sembrar semilla en un campo. La cizaña en medio del trigo. Después de la parábola del sembrador, Cristo relató la de la cizaña. Veamos lo que les dijo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, los versos del 24 al 30. La cizaña es una planta que crece generalmente entre los sembrados de trigo, y aunque se parece mucho a este, no es adecuada para el consumo. De hecho, muchos piensan que la cizaña que se menciona en esta parábola es una cizaña tóxica de apariencia muy semejante al trigo. Mientras crece en medio de las espigas de trigo, la cizaña no se puede distinguir del trigo verdadero. Únicamente cuando se acerca la época de la cosecha y el trigo brota y produce su fruto, es posible diferenciarlo de la maleza. La explicación de la parábola. Veamos cómo explicó Jesús esta parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 13, del 37 al 43. Dios tiene un campo que aquí se define como el mundo entero, y en el cual se lleva a cabo un propósito divino. Dios
guía tanto a la historia como a la humanidad hacia un fin que cumplirá su propósito. Esta parábola nos muestra los dos tipos de obra que se están realizando en el mundo y nos permite entender por qué existe la maldad. Dios siembra buenas semillas que se convierten en hijos de su reino. Satanás el maligno también siembra su descendencia. Como la cizaña y el trigo se ven iguales, es prácticamente imposible poder diferenciarlos a simple vista. Por esta razón Dios les dice a sus siervos que dejen crecer a ambos hasta que llegue el tiempo de la siega, único momento en el que es posible distinguirlos. En 2 de Timoteo 2:19 leemos que conoce el Señor a los que son suyos. ¿Son acaso los hijos del malo que se encuentran en medio de la comunidad cristiana personas malas? No. La parábola nos dice que se ven y actúan igual a los hijos del reino, es decir, no se les puede diferenciar. Mientras no nos arrepentimos y volvamos a Dios, estamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es el Dios de esta época y mantiene a todos engañados. Él puede infiltrarse hasta en los círculos más íntimos del pueblo de Dios. Por lo tanto, las palabras de Jesús en este sentido deben ser consideradas como una verdadera advertencia. Debemos dejar que Dios ciegue su campo. Debemos ser pacientes con quienes están en el campo con uno y a tratar a las personas con compasión, equidad y gentileza. Dios, quien discierne el corazón, espera que hagamos esto. Una de las lecciones claves en esta parábola es que el dueño del campo les ordena a sus siervos no salir a cegar la cizaña. Hay personas que muestran interés en Dios y deseos de vivir correctamente. Muchos pueden actuar ocasionalmente como cizaña siendo hijos del reino, y muchos pueden actuar como hijos del reino siendo cizaña. No siempre es posible distinguirlos. El apóstol Pablo aconsejó ser pacientes. Si los siervos del dueño del campo hubieran arrasado los campos, destrozando las espigas de trigo junto con las de la cizaña, ¿qué tipo de desastre se hubiera creado? El fruto bueno no hubiera podido madurar y germinar. Esto mismo sucede al trabajar el campo espiritual de Dios y atender su iglesia. En el afán de eliminar la cizaña, es posible que se dañe e incluso se destruya el fruto bueno. Dios tiene su tiempo. Dios dice que se les deje crecer juntos hasta la época de la cosecha. En el fin de los tiempos y al regreso de Jesucristo, es en ese momento donde Él hará la separación de lo uno y de lo otro. Cristo dice que cualquiera que ofenda y practique la injusticia será arrojado en el horno de fuego. El juicio va a ser un momento difícil, pero esa es una de las lecciones. Habrá un juicio al mundo y aquellos que son agentes de Satanás y que han realizado actos deliberados de maldad tendrán que someterse a él. Al mundo moderno no le gusta escuchar la palabra juicio. Juicio implica que existen normas, leyes y mandamientos, tanto morales como éticos. Dios dice que vendrá un tiempo para juzgar la injusticia y la maldad, pero la clave es que este juicio será el juicio de Dios, no del hombre. Esta es una verdad reconfortante y maravillosa, porque Dios juzga con justicia perfecta y lo hará de acuerdo a su plan. Debemos tomar a Dios y a su obra muy seriamente. En lo personal no quiero ser cizaña, alguien que imita algo verdadero. ¿Usted quiere ser cizaña? El mundo está lleno de buenas intenciones, pero son pocos los que demuestran lo que realmente son. En este caso, lo verdadero significa ser un cristiano genuino, plantado por Dios en su campo, para en su tiempo dar buenos frutos. No es mi rol ni el suyo determinar quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Dejémosle a Dios esa labor. Tal vez el propósito principal de esta parábola sea advertirnos a todos quienes profesamos el cristianismo que debemos examinarnos personalmente para asegurarnos de estar en la fe verdadera, siguiendo las enseñanzas de Cristo y edificando sobre una base sólida para dar frutos en abundancia. Concluyo con lo siguiente. Jesús comparó a quienes escuchan sus enseñanzas y realmente las ponen en práctica
con quienes construyen su casa sobre la roca sólida, para poder hacer frente a los vientos y tormentas de la vida que destruyen y hacen naufragar la fe. De acuerdo al libro de Mateo 7, los versos del 24 al 27. Cristo concluye esta parábola diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es prudente escuchar la enseñanza y dejar que nos guíe con temor cristiano, para adquirir buenos hábitos y vivir una vida sana y llena de fe. Dios te bendiga abundantemente y te dé sabiduría para dar buenos frutos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.